hijo de una madre vasca, nacida muy cerca de Loyola, un caserío pues cercano a donde nació San Ignacio de Loyola, y desde muy pequeño pues he sido educado pues en el amor a San Ignacio, por ella, por la familia. Desde muy pequeño también he sido educado pues en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola a partir de los 15 años, y la Compañía de Jesús, la verdad es que para mí ha sido uno de esos referentes claves en mi vida espiritual. Por eso le doy gracias a Dios de estar entre vosotros en el inicio de la Cuaresma, y por lo tanto mi reflexión pues quiere ser encuadrando la Cuaresma. Y como no hay mejor forma para encuadrar la Cuaresma pues que la propia liturgia, me voy a servir de la que es la primera lectura del primer domingo de Cuaresma, primera lectura del primer domingo de Cuaresma, pues para entender el mensaje de la redención de Jesucristo, que es el que la Cuaresma quiere predisponernos para acoger. No nos olvidemos que la Cuaresma no es sino un tiempo para prepararnos a la Pascua, y la Pascua pues es el don de la redención que aconteció, pero que al mismo tiempo tenemos que recibirla, ¿no? Hemos sido salvados por la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo esa redención tiene que ser acogida personalmente por nosotros. En la Sagrada Escritura encontramos expresiones que hablan de que esa redención ya aconteció, está culminada, ¿no? Hemos sido salvados en Cristo, pero otras expresiones hablan de que tenemos pendiente acogerla cada uno personalmente, ¿no? Por ejemplo, dice Filipenses: ocupaos en acoger la salvación de Cristo. Bien, por eso la Cuaresma entiendo que es un tiempo de preparación para mejor acoger, abrirnos a la redención. Y como os decía, pues me parece que la primera lectura de este domingo nos ayuda a ello. ¿Cuál es la primera lectura? Curiosamente, en ella se narra la creación del hombre y el primer pecado, el pecado original, ese que ha sido redimido por Cristo junto con nuestros pecados personales, ¿no? Entonces voy a leer la primera lectura. El Señor Dios modeló al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era la más astuta de las demás bestias del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Bueno, ese es el texto, ¿no? que quisiera servirme de él como punto de partida para nuestra reflexión. Obviamente, el pecado original no es un pecado cualquiera, no solo por la trascendencia que tuvo, sino porque además de ser original, también en ciertos sentidos originante. Es originante de una distorsión. Abrió la puerta, ¿no?, al maligno para que pudiese generar una distorsión, como ciertamente ha acontecido, ¿no?, en el cosmos, en la creación y especialmente en el corazón del hombre. Vamos a examinar esa distorsión, cómo acontece, cómo ha acontecido y cómo la redención de Cristo viene a sanar esa distorsión. Fijaros cómo se sugiere la tentación por parte de esa serpiente, imagen del maligno. ¿Cómo se le refiere? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?
la verdad es que está mintiendo, porque no ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín, más bien ha dicho que no coman de uno en concreto, pero es sugerente la cosa. El engaño, la mentira es significativo, es significativo, porque creo que una parte de esa distorsión que acontece, fruto de la historia de pecado, es esa propensión a verlo todo negro. A ver más lo que me falta que lo que tengo. Eso es muy propio de esa distorsión. Es muy propio. Estamos rodeados de dones de Dios y podemos ser ciegos a esos dones y estar anhelando no sé qué tengo yo, no sé qué me falta, en vez de vivir la plenitud de todos los dones que tengo. Yo me imagino pues al hijo pródigo, de esa historia tan querida para nosotros, ¿no? Igual hijo mayor de la parábola, me es igual, ¿no? Estando llenos de dones en la casa del padre y suspirando, mirando por detrás de los visillos, algo que en la calle les parece que hay y que en casa no tengo, pero si estás rodeado de los dones de Dios, ¿qué pasa? Que esa mordedura que has recibido fruto del pecado te impide, te quiere robar el disfrute de los dones de Dios. Entonces no disfrutas de los dones de Dios, y cuando uno no disfruta de los dones de Dios, pues está mirando de reojillo a no sé qué me pueda faltar, ¿no? Me pueda faltar. Entonces me atrevería a decir que, primero, ¿no? Esa tentación que te quiere imbuir de ver las cosas negras, ¿no? Dios no te quiere que no comas de ningún árbol, pero ¿cómo que no? Que Dios quiere que sea feliz. Dios me ha dado la creación para que disfrute de ella. Estoy rodeado de dones de Dios. ¿Cómo es posible que venga ahora aquí una tentación para hacerme quizás, ¿no? como sentir que Dios es enemigo del goce y de disfrute de la vida? ¿Quién me ha metido ese gol? ¿Quién me ha metido ese gol para hacer esa percepción tan errónea, ¿no? Como aquel que decía, ¿no? Aquí todo lo que te gusta, dice, ¿no? Pues o engorda o es pecado, ¿no? Que dice alguno, pues a ver, pues no es cierto. La vida está llena de dones inmensos que no sabemos disfrutar. Entonces yo creo que un signo de la redención de Cristo, un signo de que somos verdaderamente redimidos por Jesucristo, es que tenemos la capacidad de gozar lo que hacemos y lo que tenemos, y los dones de los que estamos rodeados. Quizás parte de la conversión que Dios nos quiere dar en esta Cuaresma no es que hagamos muchas cosas que ahora no hacemos, sino que gocemos bien las que hacemos, que las gocemos, que las disfrutemos, que las vivamos en presencia de Dios, ¿no? Oye, que estamos haciendo muchas cosas buenas, pero que no las disfrutamos, que no las gozamos. Y entonces, eso es un gol que nos han metido, un gol que nos han metido, que es la tendencia a ver la cosa en negativo y no en positivo, que yo lo veo muy significado en este punto, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, pero bueno, ¿pero qué mentira es esa? Y además parece como que no ha mentido, ¿no? Parece como que, hombre, y esa mentira disfrazada, que es como de decir, ¿no? Te lleva a sentirte incómodo, frustrado, a disgusto, como te impide gozar, disfrutar de los dones de Dios. Sigue adelante el texto. Aparentemente, esta mentira está bien respondida por Eva. Aparentemente está bien respondida, ¿no? Que le dice a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Bueno, parece que le ha respondido bien. Pero el error ha sido que le ha respondido, porque el error está en entrar en diálogo,
Ese es el error, ¿eh? Eso el Papa Francisco suele repetir mucho esa expresión. A ver, que con el diablo no se negocia, ¿eh? Con el diablo no se dialoga. Que no puedes estar pretendiendo llegar a una especie de consenso, que no se dialoga, ¿eh? Ni siquiera para decirle verdades, ¿eh? Ni siquiera para matizar, ¿no? Y quizás el error de Eva es entrar en diálogo, ¿no? Jesús en el Evangelio nos enseña a ser radicales frente a la tentación. Fijaros cómo él, cuando es tentado en cada una de las 3 tentaciones que después en la Eucaristía se proclamarán, Jesús responde con un corte. También está escrito, además con la palabra de Dios, ¿eh? Recurriendo a la palabra de Dios para pegar un corte, para cortar por lo sano, apoyado en la fuerza de la palabra de Dios. El error de entrar en diálogo es como buscar una especie de, busquemos un pacto, ¿eh? Busquemos un pacto. Y creo que ese error se traduce pues en pensar que tenemos que buscar una espiritualidad, una moral de prudencia, ¿no? A ver, ni santos, ni mártires, no vamos a pretender ser nosotros santos o mártires, ¿no? Ni santos ni mártires, pero tampoco pecadores, ¿no? Lleguemos a un punto intermedio, que es lo que ocurre cuando entramos en diálogo, ¿eh? Entonces es fácil, es frecuente que queriendo decir, no, nosotros no podemos aspirar a un ideal heroico, pues busquemos una especie de pacto, ¿no? Un pacto de, pues entre la soberbia y la humildad, pues un orgullo digno, ¿eh? O entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición, o entre la lujuria y la castidad, pues una naturalidad sensual, ¿no? Entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, ¿eh? O entre la gula y la templanza, un gusto propio, o entre la envidia y la caridad, un egoísmo controlado, o entre la pereza y la diligencia, pues una comodidad moderada, ¿no? Ese es el riesgo de entrar en diálogo, es el riesgo de pretender pactar, ¿no? Pero sin embargo, nuestra Madre la Iglesia nos ha enseñado otra táctica, ¿eh? Nos ha enseñado que frente a los pecados capitales, pues como diría San Ignacio, agere contra, ¿eh? Frente a los pecados capitales se responde con contundencia y se dice: contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, generosidad; contra la lujuria, castidad; contra la ira, paciencia; contra la gula, templanza; contra la envidia, caridad; contra la pereza, diligencia. Esa ha sido la tradición de la Iglesia, ¿eh? No existe la capacidad de entrar en un diálogo, de llegar a un punto intermedio, ¿no? Es verdad que nosotros somos frágiles, somos débiles, pero creo que el Señor, en su redención, quiere darnos el don de que mantengamos intacta la esperanza y la santidad. Y yo creo que eso es un signo de haber acogido la redención de Jesucristo. Soy muy poca cosa. La verdad es que veo que mi vida espiritual, no sé si camino para adelante o para atrás, o sea, me veo muy... pero mantengo intacta la esperanza y la santidad. Y no negocio eso, no lo negocio. Ideal es la santidad. Porque a veces se dice, ¿no? Es que si no vives como piensas, acabas pensando como vives, ¿eh? Claro. Y eso tenemos, y como no somos santos, no llegamos a nuestros ideales, tenemos el riesgo de que nos pase eso. Como mi vida no responde a ese ideal de santidad que tengo un riesgo tremendo de cambiar mis ideales y adaptarlos a mi mediocridad. Eso sería lo humanamente esperable. Porque claro, ¿eh? Pero Dios nos da el don de que eso no sea así y que a pesar de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza mantengamos intacta la esperanza de la santidad. Y luego Dios, que es Dios, que para eso es Dios, ¿no? Él sabrá de qué manera nos da la plenitud de ese don de la santidad, que aquí ve uno pero dice: madre mía, pero si me purifico y me mancho al mismo tiempo, ¿eh? No sé muy bien cómo alcanzarla. Dios sabrá cómo alcanzarla, que igual, fíjate, pues yo qué sé, ¿eh? A veces acontecen cosas en nuestra vida que son episodios en los que damos un salto de gigante. Yo qué sé, en una enfermedad, en una circunstancia,
yo qué sé, ¿no?, en los que nuestra vida espiritual alcanza una plenitud que nosotros en el día a día no vemos que somos capaces de alcanzar. Y si no, pues mira, existe también el don del purgatorio, que es un don de la misericordia de Dios, para alcanzar un don que nosotros igual no, pues por nuestro solo recorrido en el ejercicio de nuestras virtudes no somos capaces de alcanzar, pero mantenemos intacta la esperanza de la santidad, sin entrar en diálogo, con una tentación que en el fondo nos quiere llevar a un pacto de mediocridad. Bueno, y seguimos para adelante, seguimos para adelante, y dice, aprovechando el hilo abierto, que como Eva ha abierto el hilo para hablar un poco, pues lógicamente el marino la aprovecha y sigue adelante en la conversación. Dice, no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, de ese árbol, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Es tremendo lo que está diciendo sin decirlo, o sea, como que no dice nada, está sembrando una sospecha hacia Dios tremenda, una desconfianza hacia Dios tremenda. Está diciendo, es que, a ver, si es que lo que pasa es que Dios no quiere que comáis de ese árbol porque entonces vais a saber más de lo que Dios... Es que Dios no quiere, que os quiere mantener un poco ignorante, ¿sabes? Te quiere mantener ignorante, ¿no? Es por poner bajo sospecha las intenciones de Dios, lo que Dios persigue. Dios, es como decirte, es que lo que pasa es que Dios quiere que camines a ciegas. Dios te quiere por un interés de Dios, no te quiere por tu bien. No te quiere por tu bien. Dios quiere mantenerte controlado, ¿no? Mantenerte controlado. Entonces, fijaros que es una tentación ciertamente de poner en duda la pureza del amor de Dios, que Dios no quiere nada que no sea nuestro propio bien, es no fiarnos de Dios, ¿sabes? A veces, claro, es que a veces hemos entendido la moralidad como, claro, es que esto no puedo hacerlo porque me lo prohíbe mi religión, ¿no? Y dice, a ver un momento, ¿cómo que me lo prohíbe mi religión? Es que esto no es que sea malo porque esté prohibido, en todo caso estará prohibido porque es malo para mí, que es distinto, ¿verdad? Que dice Santo Tomás de Aquino, ofende a Dios lo que hace daño al hombre. Es que a veces hay una forma de entender equivocadamente lo que es la ofensa hacia Dios. No es que esto le ofende a Dios y tengo que renunciar a ello, lo haría a gusto, pero como le ofende a Dios ya no puedo hacerlo. A ver, esa es una visión equivocada de lo que es la vida, ¿no? Ofende a Dios lo que me daña a mí. Dios no busca nada, cuando Dios muestra los caminos, la ley de Dios y nos muestra el camino para llegar a Él, no está buscando nada que no sea nuestro propio bien. Aquí nos pasa un poco como lo que le pasa a ese adolescente que está en esa edad mala, malísima, que tiene esa rebeldía hacia sus padres y no termina de entender en un momento determinado de su vida que sus padres no buscan para él más que su bien. Y cuando existe ese pulso entre sus padres y el adolescente de a qué hora vuelves a casa por la noche, por poner un ejemplo, ¿no? Que seguro que no ha ocurrido en la casa de nadie aquí eso, ¿no? Pues cuando ocurre ese pulso, dice uno, a ver, es que mis padres me quieren amargar. ¿Cómo que te quieren amargar? O sea, exactamente. Yo siempre he dicho que la metáfora que más nos ayuda para entender nuestra relación con Dios es la de los hijos con los padres. Es la forma más aproximada, más aproximativa para poder hablar de Dios. Hablar de Dios es un misterio que nos trasciende, pero yo creo que la metáfora de lo que acontece en la familia es lo más cercano, el punto de referencia más cercano para entender nuestra relación con Dios. Bueno, pues es que, como se dice en latín, ¿no? Mutatis mutandis. Bueno, pues eso, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, pero imagínate a Dios con nosotros como ese adolescente con su padre diciendo, me quieres amargar la vida, Pero ¿cómo que te quiero amargar la vida? Lo que quiero es que sepas divertirte sanamente, que no te metas en malos rollos, y a ver cómo te lo hago entender.
y cómo tú entiendes que yo te quiero y no tengo ninguna otra intención que no sea amarte y querer tu bien. Esta es exactamente la clave del pecado original que se nos marca en este libro del Génesis. El no fiarse de la bondad de Dios. El no fiarnos de su amor gratuito. Dios no quiere nada que no sea nuestro bien. ¿O qué te piensas? ¿Que Dios que tiene intereses ocultos? Y luego viene San Juan, en el capítulo 15, ¿no? Y nos dice, ¿no? A vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo he mostrado a vosotros. A un siervo se le dice lo que tiene que hacer sin darle explicaciones. Tú, hazme esto, hazme el otro. ¿Por qué? Pues porque te lo he dicho y punto. Pero a un amigo no. A un amigo sí se le dice lo que hay que hacer, pero se le comparte la razón, el motivo y claro, entonces Jesús nos muestra, ¿no? Nos muestra el camino de vida y nos lo hace entender, nos lo hace comprender, ¿no? Se revela, se descubre, es la revelación. Dios se revela con V, no con B, ¿eh? Dios se revela pues en su designio de amor hacia nosotros, o sea, la revelación de Dios en Jesucristo es la mayor misericordia que Dios ha podido tener con nosotros, llamarnos amigos, que entre Dios y nosotros no haya secretos. Eso es tremendo, vamos. Eso es impresionante. Por eso es tan importante acoger la revelación de Dios, acoger la palabra de Dios. Entender que lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Claro, es que la revelación de Dios es un tesoro que tenemos. Nuestro principal quehacer, nuestra principal ocupación en esta vida tiene que ser acoger la revelación de Dios, en la que Dios me está mostrando su intimidad. Por eso, ¿cómo no fiarnos de Dios? ¿Cómo no fiarnos de Dios, no? El pecado original tiene toda su gravedad porque, claro, se está desconfiando del amor de Dios, que en el fondo es la raíz, es la raíz de todo pecado, ¿no? Entonces, podría parecer que hemos dicho ya lo más grave, pero igual todavía hay algo más gordo, todavía hay algo más gordo, porque detrás de esa tentación de desconfianza, bueno, perdón, lo que no he dicho es que Jesús nos enseña a confiar, y quiero referir especialmente la devoción al corazón de Jesús como una devoción que nos enseña a confiar. A confiar. O sea, es una pedagogía de la confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Confío en ti. Confío en ti. Es una devoción que se introduce en el Evangelio desde la perspectiva de la confianza. Aprender a confiar en el amor gratuito. Existe un amor gratuito, fíate de él. No proyectes tu dificultad, porque a veces nosotros, como nos cuesta amar gratuitamente, lo proyectamos en Dios, que es lo que pasa en esta tentación. Entonces se piensa el ladrón que todos son de su condición, y a veces nos pensamos que Dios es como nosotros, interesado. Pues no. Entonces la devoción al corazón de Jesús es una gran escuela de confianza. Bien. Pero decía que parecía que con esto habíamos dicho ya, yo creo que el top, ¿no? Donde estaba la clave, lo más grave de esa tentación primera, que Jesús vino a redimir, mostrándose nuestro amigo, revelándose a nosotros, ¿no? Mostrándonos su corazón abierto, y todavía quizás hay algo más grave o que está ligado a lo anterior, que es detrás de esa tentación de desconfianza se esconde latente una soberbia de quien no acepta su creaturalidad y pretende ser como Dios. Cuando dice, ¿no? Es que claro, si os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que es como si se dijese, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a decirlo, ¿no? Yo soy autónomo, yo decido lo que es bueno y lo que es malo, y yo no admito que nadie me condicione mi elección. Yo soy pura autonomía, para entendernos, ¿no? Que es una soberbia de quien no reconoce que soy criatura.
soy criatura. Claro que somos libres, claro que Dios nos ha hecho libres, pero nuestra libertad es la libertad de la criatura. No es la libertad del creador. Dios podía haber creado o no creado, pero nosotros partimos de que ya hemos sido creados y que existe una creación, ¿no? Entonces, detrás de esa desconfianza todavía se esconde un pecado superior, que es el de la soberbia. Por eso siempre se ha dicho que, en última instancia, detrás del pecado original está la soberbia. El no aceptar nuestra condición de hijos, de nuestra criaturalidad, ¿no? Lo estamos viendo mucho en nuestros días, en la cultura que nos rodea. Nuestra cultura que nos rodea, en la que uno dice, yo tengo derecho a autodeterminarme. La autodeterminación de género, yo tengo derecho a decidir si soy hombre, si soy mujer, yo tengo derecho a suicidarme, tengo derecho a quitarme la vida, tengo derecho a la eutanasia, tengo derecho, o sea, como si yo no fuese criatura y no partiese ya de un don que me ha sido dado. A ver, la vida me ha sido dada, nadie me ha pedido permiso ni para nacer ni para marcharme de esta vida, la vida me ha sido dada. Ser hombre o ser mujer es un don de Dios. Hombre y mujer los creó. Yo no elijo mi condición, la acojo. Por ello, fijaros, creo que hay que remarcar la confianza que existe, la confianza, el abandono que existe en aceptar nuestra condición, nuestra libertad, al mismo tiempo inserta en una naturaleza. No existe una libertad al margen de nuestra condición, de nuestra naturaleza. Es un engaño, ¿no? Es un engaño. Y con esto, fijaros bien, con esto no estamos negando nuestra gran dignidad, porque en el fondo esta condición, esta tentación de seréis como dioses, pretender ser como dioses, podría parecer contradictoria con que en la propia Sagrada Escritura, por ejemplo en el Salmo 82, se dice, seréis como dioses, sois dioses, hijos del Altísimo, dice el Salmo 82. Y cuando a Jesucristo después le echan en cara, ¿no?, que se ha proclamado el Hijo de Dios, él responde y dice, ¿cómo me acusáis a mí de que me he hecho hijo de Dios? Pues si el Salmo dice, sois dioses, hijos del Altísimo. O sea, eso lo dice Jesucristo, recurre a ese Salmo 82 cuando le acusan a él de hacerse como Dios. Es que la paradoja está en que Cristo nos ofrece ser Dios con Dios, o sea, ser hijos en el Hijo. Nos ofrece una condición divina, participar de la condición divina, aceptando nuestra creaturalidad. Jesucristo precisamente viene a divinizarnos, viene a que participemos de la condición divina. Pero es que el maligno quería que fuésemos Dios sin Dios, lo cual es absolutamente una contradicción, ¿no? No sé si os acordáis de una película maravillosa que se proyectó, que se estrenó en el año 2010, ¿no?, de Dioses y Hombres. ¿Os acordáis? Aquella película de los mártires de Argelia, era una película maravillosa, de esas que se puede ver de vez en cuando, de aquellos mártires de aquella trapa que martirizaron en Argelia, etcétera, ¿no? Bueno, la película comenzaba, recuerdo, con este versículo del Salmo 82, diciendo, sois dioses, hijos del Altísimo, y el título de la película era De dioses y hombres. Era el título de la película, De dioses y hombres. Es que, mientras que la tentación es pretender ser Dios de espaldas a Dios, pretender tú de una manera soberbia, yo decido lo que quiero, a mí Dios no me va a decir nada, ¿no? Jesucristo lo que viene es a compartir su condición divina con nosotros, que siendo criaturas somos elevados a la condición de los hijos de Dios. La gracia de Jesucristo no solo es una gracia sanante que nos sana del pecado, es también una gracia elevante, nos eleva a la condición de hijos, a la condición de hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. Luego, fijaros bien, ¿no?, que la tentación es una tentación de soberbia y la respuesta de Jesucristo a esta tentación
Es una respuesta de humildad, pero en esa humildad se descubre la grandeza del hombre a la que es llamado, ¿no? La grandeza de una condición divina de la que nos quiere hacer partícipes. Bueno, lo prudente es que concluyamos, y seguro que podríamos decir muchas cosas más, pero bueno, alguna otra voy a decir, ¿no? Y es que, como por ejemplo en ese texto del Génesis se habla del miedo, se habla del miedo. ¿Dónde estás? Dice, es que me he escondido, tuve miedo y me escondí. Es decir, se ve también que en ese mismo momento en el que acontece el pecado original, el hombre tiene miedo de Dios, tiene miedo de las consecuencias ante los demás, nos entran en el mismo momento en que aconteció el pecado original, entraron los miedos. Y fijaros cómo Jesucristo viene a redimirnos, y en su saludo, paz a vosotros, es el saludo de la Pascua. Otro saludo suyo es, no tengáis miedo, ¿no? Abrid de par en par las puertas a Cristo. Es decir, Jesucristo ha venido a redimirnos, venciendo nuestros miedos. Y creo que es importante que en esta Cuaresma cada uno mire a los ojos a sus miedos, les mire a los ojos y vea cómo con la gracia de Cristo vencemos nuestros miedos. ¿A qué tengo miedo? Como dice San Pablo, ¿quién podrá apartar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el miedo, la pobreza. Y cada uno es bueno que mire cada uno a sus miedos. A veces solemos tener miedo y decir, yo lo que tengo miedo es de quedarme sola, de quedarme incapacitado, de dar guerra a los demás. A ver, solemos tener miedos de esos. Es muy frecuente que uno, a veces, por ejemplo, a las personas de edad se les oye eso. Yo lo que más temo es dar guerra a mis hijos, o no sé qué. A ver, que no tenemos que tener miedo a nada, sino saber que todo está integrado en una providencia de Dios en Cristo. Los miedos nacieron de ese pecado original. Y Jesucristo nos quiere dar la gracia de mirar a los miedos a los ojos hasta que se derritan, ¿no? Como cuando ponemos la nieve al sol y se va derritiendo. Y por último, del pecado original brota la muerte, brota la muerte. Eres polvo y al polvo has de volver, El pecado ha introducido la distorsión cósmica, los males también naturales, la enfermedad, la muerte y tantos males espirituales, ¿no?, que han nacido de esa distorsión introducida por el pecado. Pero hay que decir que si el pecado original abrió una puerta al poder del maligno en este mundo, Jesucristo ha dado un portazo para cerrar esa puerta. La ha cerrado, pero con un portazo. Y ese portazo ha sido su resurrección. La resurrección de Jesucristo es cerrar la puerta definitivamente al poder del maligno. Igual que esa puerta se abrió por la desobediencia, Jesucristo ha cerrado definitivamente esa puerta por la obediencia. Por su obediencia en la cruz y por el don de la resurrección, ¿no?, por el que somos redimidos. Por eso, bueno, pues yo os invito a que en este tiempo de Cuaresma, en esta preparación para la Pascua, veamos todas las consecuencias de la redención de Jesucristo como una sanación de aquel primer pecado original, pero de toda la historia del pecado de la humanidad y de mis pecados personales, que en el fondo cada uno sabe cuál es su historia de fragilidad, que está llamada a ser plenamente redimida y sanada por Jesucristo, ¿no? Os lo deseo de todo corazón. Y ahora lo celebraremos en la Eucaristía, en la que pediremos que vivamos una Cuaresma intensa.